Primera de Juan es una carta que se escribió más o menos entre el año 93 y el 110 después de Cristo. Juan, el mismo que escribe el Evangelio de Juan y el mismo que escribe Apocalipsis. La razón por la cual escribe esta carta es porque esta era la primera iglesia. Habían pasado alrededor de pocos años después de que Cristo resucitara. Y la primera iglesia era una iglesia un poco joven e inexperta, vamos a decir, a pesar de que tenían a los mismos apóstoles. Y en la iglesia habían entrado en ese momento, en muchas iglesias habían entrado un grupo de personas que habían comenzado a enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Ellos habían entrado a la iglesia mientras Juan se encontraba en Éfeso. Ellos habían entrado a la iglesia y habían comenzado a enseñar un montón de cosas extrañas, como que Jesús no era el Cristo, o negaban la divinidad de Cristo. No solamente eso, ellos habían comenzado a confundir a las personas de tal forma que algunas personas dudaban de su salvación y otras personas no dudaban de su salvación, sino que ellos habían puesto tanta su confianza en la salvación que ellos comenzaron a vivir de una forma muy pecaminosa, muy libertina, muy inclinada al pecado. Entonces se habían formado dos bandos en la iglesia, un grupo de personas que dudaban de su salvación porque los habían confundido tanto, y otro grupo de personas que creían que ya lo habían alcanzado y podían hacer lo que querían. Y entre esta confusión que había en la iglesia, Juan escribe esta carta y envía esta carta, y vamos a comenzar a leer y vamos a imaginar un momento que Juan escribe esta carta para la iglesia Arca de Dios. ¿Qué nos diría Juan a nosotros? Y vamos a comenzar a leer desde el capítulo 1, versículo 1. Literalmente imagina que Juan escribe esta carta a esta iglesia, y cuando alguien se para aquí esta noche y dice, nos ha enviado una carta Juan, y comienza a leer y dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos que aún os conocimos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y esa se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, porque también vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a parar un ratito ahí. Cuando él escribe esta carta, la intención de él es sacar de la confusión a la gente, sacarlos de la confusión en la que se encuentran. Y él inicia su carta de una manera muy interesante. Él no inicia como las cartas de Pablo, que él comienza haciendo saludos y dice, bueno, saludos a miembros de la iglesia, y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado, sino que él comienza su carta de una manera muy particular. A esta iglesia, él se postula como el testigo ocular principal de Jesucristo. Recordemos que Juan era el discípulo amado de Jesús. Y cuando él comienza a escribir estas cosas, él comienza a postularse, él comienza a demostrarle a la iglesia que lo que él está escribiendo es realmente cierto. Por eso dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron. Él está diciendo básicamente, yo estuve con Jesucristo, vi a Jesucristo, escuché a Jesucristo y toqué a Jesucristo. Él está dando un argumento y dándole 100% de veracidad a su carta. Voy a ponerles un ejemplo. Si mañana, si después de en una semana, Miel San Marcos toca en Managua, y una persona que no fue al concierto te dice, mira, miré la transmisión de Miel San Marcos en Facebook y estuvo más o menos. Pero una persona que sí fue al concierto de Miel San Marcos te dice, el concierto estuvo bastante bien. Tal vez el audio no fue el mejor, pero estuvo bien. Pregunta, ¿a quién le vas a creer? ¿A la persona
que vio la transmisión de Miel San Marcos en Facebook o la persona que fue personalmente al concierto? ¿Quién tiene más credibilidad? Obviamente la persona que estuvo en el concierto. Es lo que está haciendo Juan. Él está diciendo: yo estuve con Jesucristo, yo vi a Jesucristo, estuve con Él y escuché sus palabras. Y estas cosas, dice, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Él está lanzando un argumento tan fuerte para que ellos estén completamente seguros de que no es la opinión de Él, no son enseñanzas de hombres, sino que Él está diciendo: lo que les escribo es lo que Cristo me ha dicho, es lo que yo he escuchado. Y aquí comienza Él a lanzar la primera evidencia, y es la primera evidencia para nosotros, para que nos demos cuenta cuál es nuestro lugar en la fe. Él dice en el versículo 5, si lo tienen ahí pueden acompañarme, dice: este es el mensaje que hemos oído. Nuevamente, el mensaje que yo escuché. Este es el mensaje que hemos oído de Él, hablando de Jesucristo. Y anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él está aquí básicamente repitiendo una prédica de Jesús. ¿Se acuerdan la prédica de Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que permanece en mí no andará en tinieblas. Es lo que Él está repitiendo en el versículo 5, 6 y 7. Él está diciendo: Dios es luz. Él está recordando a la iglesia de que Dios es luz, y en la santidad de Dios no puede haber oscuridad, porque ambas cosas no pueden convivir entre sí. Dios es luz. Él está usando: Dios es santo, Dios es sin pecado, Dios es soberano, Dios es justo, misericordioso. Todo lo que hay en Él no convive con el pecado, no puede estar con el pecado. Y Él comienza de cierta forma a lanzar ese argumento, a decir: ustedes dicen que conocen a Jesús, pues les tengo una noticia: Dios es luz y no hay tinieblas en la luz. No pueden convivir ambas cosas. O tienes oscuridad o tienes luz. Si enciendes la luz, desaparecen las tinieblas. Pero si apagas la luz, las tinieblas se apoderan del lugar. Pero ambas cosas no pueden convivir. Es lo que Él está diciendo: entre ustedes no puede haber nada totalmente que sea contrario a la santidad, a la justicia, a la luz de Cristo. Es lo que Él está diciendo. Es como que tú estás caminando en un camino con una lámpara, ¿no?, con un foco, y estás caminando y vas en la luz, y vas en la luz, y vas en la luz, y vas siguiendo tu propia luz. Pero como se te apaga la luz, te extraviaste. ¿Qué pasa cuando caminas en un camino oscuro? Te extravías. Es lo que Él está diciendo. Ustedes permanecen en la luz y deben permanecer en la luz, porque si no, como se apague la luz, te vas a extraviar. En Costa Rica yo tenía un amigo que siempre que salíamos un poco tarde, él siempre nos decía, cuando íbamos a la casa, yo tenía que coger un bus que salía a las 11:30. En Costa Rica hay buses prácticamente las 24 horas del día. Y yo tenía que coger ese bus, y él me decía: José, busca una parada de bus donde haya luz. Me decía: quédate en la luz. Y obviamente yo venía y me quedaba en la luz, porque yo me sentía más seguro en la luz. Yo no me iba a hacer en una parada de buses que estuviera oscura. Muy probablemente me iban a asaltar. Entonces yo me quedaba en la luz porque sentía seguridad. De la misma forma, Cristo ha dicho: el que permanece, dice: yo soy la luz del mundo, el que permanece en mí no andará en tinieblas. Pero ¿por qué creemos que a veces la sabiduría de nosotros es mejor que la de Dios? Y decimos: mira, Dios, yo estoy en la luz, pero... y comenzamos a ser seducidos por la oscuridad, por el mundo, y decimos: mira, es que la chica me gusta, yo sé que no es cristiana, pero me gusta.
y Cristo dice, quédate en la luz, no te extravíes. Mira, Cristo, pero es que una escapadita de vez en cuando no hace mal, no solamente venir a la iglesia, esta vida es muy aburrida, y Cristo te dice, quédate en la luz, no te extravíes. Pero como te extravíes, las tinieblas se van a apoderar de ti, es lo que Él está diciendo. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, hablando de Cristo, tenemos comunión unos con otros, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y básicamente la luz es así. Cristo viene, te hace el llamado y te dice, sígueme. Y tú lo sigues, Cristo te salva y en el camino estamos siguiendo la luz, estamos siguiendo este lucero que alumbra nuestra vida y de repente aparece la primera prueba. Y nosotros nos encontramos en la luz, pero es que el muchacho me gusta mucho. ¿A quién escojo? ¿A Cristo? ¿O yo sé que me voy a extraviar? Pero es que, mira José, yo amo mucho a mi esposa, pero la otra mujer está muy bonita. ¿A quién escoges? ¿A Cristo o en la oscuridad? No, José, pero es que, mira, una escapadita al fin de semana, no hay problema con mis amigos, a divertirme un poco. Dios te dice, o te quedas en la luz o te vas, porque no puedes convivir aquí, en la luz. O te quedas o te vas. O Cristo o la oscuridad. Es lo que le está diciendo. Vamos a seguir en el versículo 8. Muy importante. La primera evidencia de que has creído y que eres un hijo de Dios es que vas a permanecer en la luz. Segunda evidencia, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí está lanzando Él un argumento contra un grupo de personas que ellos piensan de la misma forma que pensamos a veces nosotros. Este texto, estos 3 versículos funcionan de la misma forma. Si decimos que no tenemos pecado, a veces nosotros estamos en la iglesia de Cristo, y cuando quiero decir iglesia no me refiero al templo, me refiero al cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros, porque desgraciadamente seguimos en este cuerpo, le fallamos a Dios. Y de alguna manera, después que le fallamos a Dios, como que nuestro servicio a Dios se intensifica. O sea, yo le fallo a Dios y sé que estoy mal con Dios y sé que existe esa pequeña espina en mi vida que le estoy fallando a Dios, pero yo digo, mira, como voy a tocar la batería este sábado, nunca nadie la va a tocar. Y yo me empeño en tocar la batería muy bien. O a veces nosotros venimos y decimos, sé que estoy mal con Dios, pero voy a cantar muy bonito este día. O yo sé que estoy mal con Dios, pero mira, estos ayunos que voy a hacer son muy fuertes. O sea, como que queremos esconder nuestro pecado, como que queremos tapar lo que estamos haciendo con otras obras buenas. Estamos mal con Dios, sabemos que estamos mal con Dios y creemos que por hacer buenas obras Dios se va a olvidar de nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Otro argumento y otra evidencia. A veces nosotros venimos a Cristo, Cristo nos salva y de alguna manera nos olvidamos de la cruz.
y entramos en un nivel de vida, vamos a decir espiritual, donde creemos que nosotros vamos a ser salvos por lo que estamos haciendo. A mí me ha pasado. Yo a veces estoy y pienso de que yo voy a ir al cielo porque yo soy muy dedicado con Dios. Yo pienso que voy a ir al cielo porque salgo a predicar. Yo creo que voy a ir al cielo porque oro 8 horas al día. Y creemos que nuestro servicio a Dios, de alguna manera hemos confiado la salvación a nuestras obras. Y se nos olvida la ley de Dios y hay ciertos aspectos de nuestra vida que no están de acuerdo a la ley. Y venimos a la iglesia o estamos en nuestra casa y vemos al hermano que nos cae mal, pero yo voy a orar, mira Señor, que yo soy fiel con la oración. O nuestra vista no está lo suficientemente santificada y vamos en la calle y vamos cantando las canciones de Miel San Marcos, pero como pase la muchacha que me gusta, no solamente voy a voltear una vez, sino que me voy a quedar viendo hasta que ya no la pueda ver más. Pero Señor, mira que yo soy un cristiano muy bueno. Hemos confiado nuestra salvación a nuestras buenas obras. Y Juan confronta a la iglesia y le dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Joven, mira, escúchame, eres pecador, eres pecador. Y desgraciadamente tu confianza tienes que depositarla en Cristo. Tanto como el grupo de personas que quiere tapar su pecado con buenas obras, como las personas que creen que ya han conseguido todo con sus buenas obras, tú debes ver a la cruz, ver a Cristo, decir, yo no voy a ir al cielo porque soy dedicado en la iglesia, no voy a ir al cielo porque me gusta orar, yo oro, voy a la iglesia, estudio la Biblia, Cristo porque te amo, pero mi salvación es tuya, tú me vas a salvar. Lo que Él está diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú crees que te encuentras bien con Dios, tengo una noticia, le hacemos a Él mentiroso. Escúchenme, destruyan toda esperanza que tengan en ustedes. Cualquier cosa que ustedes crean que pueden decir, hacer o pensar, no los va a llevar a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo porque Él nos amó primero. Y nuestra salvación debe estar en Cristo. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Nuestra vida debe estar en Cristo. Nuestra mente, nuestras palabras deben estar en Cristo. Solamente viendo hacia la cruz. Segunda evidencia de que has creído y que eres un hijo de Dios, tu confianza está en Cristo. ¿Está en tus buenas obras? ¿Está en tu servicio a la iglesia? Deberías cuestionarte si eres parte del cuerpo de Cristo. Vamos a seguir. Capítulo 2. Si me van siguiendo, vamos a ir versículo tras versículo. Tercera evidencia. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Esto significa el versículo, y este es el mensaje que transmite Juan a la iglesia. Básicamente lo que él está haciendo es una referencia al nuevo nacimiento. Pregunta, ¿cómo sabes que has nacido de nuevo? Se habla mucho en esta iglesia de nacer de nuevo, pero ¿cómo sabes que has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? Mira lo que está diciendo él aquí. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis.
para que no pequen. Cuando una persona viene a Cristo, escucha el Evangelio, el Espíritu Santo viene a su vida, crea convicción de pecados en su corazón y la persona después de escuchar el Evangelio se arrepiente y viene a Cristo y confiesa a Cristo, algo sucede en su vida que no va a seguir siendo la misma. Y voy a explicarte qué es el nuevo nacimiento. Cuando tú vienes a Cristo y tú le recibes a Él, Él te llama, Él te dice, sígueme, te salva, la salvación viene a ti, la gracia viene a tu vida, es como que entras en otra realidad, como que estabas ciego y tus ojos se abren y tu vida no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como entró en ti en ese momento, Él va a hacer una obra que te va a cambiar toda la perspectiva de la vida. El pecado que antes amabas, ahora lo vas a odiar. La vida que antes te gustaba, ya no te va a gustar. La forma en la que hablabas, ya no va a ser tu forma de hablar. Y tus ojos se van a abrir de tal forma que vas a ver casi de la misma forma en la que Dios ve. El mundo va a ser totalmente diferente para ti, porque van a hacer un deseo en ti de amar la santidad. No hay forma de que tú ames la santidad si el Espíritu Santo no está en ti. Si no tienes el deseo en tu corazón de vivir en santidad, es porque el Espíritu Santo no está en ti. Lo siento mucho. Pero cuando el Espíritu Santo viene, tú vas a encender la televisión, vas a ver películas y como salga algo que te confronte tu fe, vas a decir esta película, no, y vas a apagar el televisor. Cuando estés con tus amigos y tus amigos comiencen a hablar cosas que no tienen que hablar, vas a decir, mira, los quiero mucho, pero no puedo estar con ustedes, tengo que retirarme. Cuando escuches una canción y la canción comience a decir cosas que no están a favor de la voluntad de Dios, vas a apagar el teléfono. Cada vez y cada día más que pase, el pecado va a ser más identificable y vas a comenzar a ver el pecado absolutamente en todo. Vas a ver todo totalmente diferente. Y de nuevo, va a venir un deseo en tu vida de hacer la voluntad de Dios. Vas a tener un deseo de estudiar la palabra, de orar más y de buscar a Dios. Porque solamente una persona que ha nacido de nuevo, Dios ha puesto un corazón de carne, ha quitado su corazón de piedra y ahora Él es diferente. Ahora bien, de nuevo, te hago la pregunta. ¿Amas la santidad? ¿Amas hacer la voluntad de Dios o tu voluntad? ¿Te gusta lo que ves afuera o lo que ves en la palabra? Es una buena pregunta. Y así es la evidencia principal de que has creído. Tu vida no va a ser nunca más la misma. Vas a amar la santidad, vas a amar a Dios. Es imposible que una persona ame a Dios si Dios no le ha salvado. ¿Alguna vez han escuchado a un impío decir en la calle, me gustaría hacer la voluntad de Dios? Me gustaría someterme a la palabra de Dios. Es imposible, tiene que haber una obra de Dios en la persona sobrenatural para que la persona ahora cambie su rumbo y comience a ver a Cristo, a seguir la luz, a seguir la luz. No, esta película no, esta canción no, esta persona no. Cristo, 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 y vas a seguir a Cristo hasta el fin. Tercera evidencia de que has creído: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Lo que te estoy diciendo es que no vas a pecar, sino que como va a haber este nuevo nacimiento en tu vida, cuando le falles a Dios, algo te va a pasar. Es lo que le está diciendo en este versículo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Podría decirse que eres una persona que guarda la ley de Dios? ¿Podría decirse que eres un hombre de la ley?
El que dice que yo le conozco, mira, tú dices, yo le conozco, yo conozco a Dios, si yo, por decir, el que dice, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que guarda su palabra es verdaderamente, en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Versículo 6, este versículo es increíble. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mira las expectativas de Juan. Él está diciendo, el que dice que le conoce, o sea, el que dice que conoce a Cristo debe andar como Cristo anduvo. Pregunta, ¿alguna persona anda como Cristo? Porque él está diciendo, la única forma que tú puedes decir que andas como Jesús, tú debes andar igual que él. Pregunta, ¿andas como Jesús? Son expectativas muy grandes. No está diciendo debes andar como Pablo, debes andar como Abraham, debes andar como los hombres de Dios, como los profetas. No, él dice debes andar como Cristo. Lo que él está diciendo básicamente, como nosotros cuando, ¿han visto las caricaturas? ¿No? Hansel y Gretel, que ellos dejan las migajas como un rastro. Entonces ellos van siguiendo las migajas en el camino, como siguiendo las huellas para encontrar al que están buscando. Es lo que él está diciendo. Nosotros, de cierta forma, seguir las pisadas de Cristo, cada pisada, sin extraviarnos, sin desviarnos, siguiendo las pisadas hasta que lo encontremos a él. Cuando estás en tu trabajo, debes andar como Cristo. Cuando estás en la universidad, debes andar como Cristo anduvo. Cuando estás con tu novio, con tu novia, con tu esposo o esposa, debes andar como Cristo. Cuando estás con tus amigos, debes andar como Cristo. Cuando estás en la calle, cuando estás conversando con alguien, incluso si una persona te hace daño y te arruinó la vida, debes andar como Cristo. De lo contrario, lo que vamos a demostrar es que no le conocemos. Es la única forma en la que podemos decir que permanecemos en Él. Debemos andar como Él anduvo. Es la única persona que podemos imitar 100%. Como hablaba Cristo, tengo que hablar yo. Cómo se comportaba Cristo, tengo que comportarme yo. Cómo pensaba Cristo, tengo que pensar yo. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Llegamos a la última evidencia. No quiero extenderme, este libro tiene varios capítulos, así que obviamente no voy a desmenuzar cada versículo porque vamos a amanecer. Y vamos a saltar al capítulo 3, la última evidencia de que has permanecido, de que Cristo es todo para ti. Todo aquel que ha nacido de Dios y no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que él dice, toda persona que ha nacido de Dios, que es de la simiente de Dios, estas personas no van a pecar de nuevo, porque ha nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. Pregúntate, conforme a las evidencias que te estoy mostrando, evidencia tras evidencia tras evidencia, examínate y realmente he nacido de nuevo, he conocido a Cristo. Cristo está en mi vida. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Quiero darles un ejemplo y por favor no lo malentiendan.
¿por qué no te vas de la iglesia? Porque no dices, mira, estoy harto de esto, no quiero más de esto, me voy al mundo, me he hecho mis vacaciones, me voy de la iglesia, se acabó. Y te vas al mundo y disfrutas tu vida como tú crees que deberías disfrutarla. Pregunta, ¿por qué no lo haces? ¿Acaso no puedes hacerlo? ¿No tienes el deseo de hacerlo? Mira, es muy probable que muchos de ustedes sí lo vayan a hacer, pero algo va a pasar que no va a ser igual. Si eres de Dios, si has nacido de Dios, si Dios te ha escogido a ti y te ha salvado, algo va a pasar en tu vida. Obviamente, seguramente te eches tu break, te pases tus par de días ahí, ¿no? Disfrutando la vida, pero no va a ser igual. Te aseguro que no vas a disfrutar el pecado. No lo vas a disfrutar. Vas a pecar y te vas a sentir tan sucio que ni siquiera vas a vivir el momento. Vas a vivir tu vida de una forma tan sucia porque tú dices, bueno, voy a hacer todo ahora, estoy harto de la iglesia, voy a vivir mi vida, pero el Espíritu Santo va a estar en tu vida martillando tu conciencia todo el tiempo y no te va a dejar en paz. Y vas a pecar y lo vas a sufrir. No lo vas a disfrutar, lo vas a sufrir. Hasta que un día, sin necesidad que te vayan a buscar a tu casa, vas a volver. Porque Él te ha escogido a ti. Él te ha llamado a ti. ¿Te acuerdas de Pedro? Después que Cristo murió, regresó a su vida antigua y dijo, no, bueno, se acabó, Cristo ha muerto, se acabaron estos años maravillosos, regreso a mi vida. Pero como Cristo aparezca a la orilla del mar nuevamente y te diga, hey, se acabó la diversión, regresa donde estabas, vas a regresar. Si has nacido de Dios, si Él te ha escogido desde la fundación del mundo, vas a volver. Te vas a extraviar, puede ser que te extravíes porque eres pecador, pero vas a volver. Vas a volver donde estabas. Pero si no vuelves, es porque nunca fuiste nada. Porque nunca naciste de nuevo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Alguien no fue a buscar? No, él regresó a su casa. Es la evidencia de que has creído. Y con esto voy cerrando. No sé si Harling me puede ayudar un momento con el teclado. Quisiera darles una ilustración de parte mía para que se den cuenta de cómo es nuestro estado espiritual a veces. Supongamos que un día el pastor viene y se para acá y dice, bueno, hermanos, yo los veo a ustedes que son muy raros. Así que he contratado un investigador privado para que los siga a todos ustedes en su vida. No les voy a decir cuándo los va a seguir, ni en qué momento del día. Y él viene y contrata a un investigador privado que lo siga sin que ustedes se den cuenta que lo están siguiendo. Y tú te levantas en la mañana y está el investigador privado siguiéndote con una cámara. Así como camino yo a veces aquí, que yo sé que los aburro a veces. Y fotografía. Y te encuentras una persona en la calle y ya le echas la mirada y dices, aquí está esta tipa que me cae mal. Y el investigador privado está fotografiando todo, está tomando video de todo. Tú te sientas en el televisor y comienzas a ver cosas que sabes que no tienes que ver. Y el investigador está con la cámara desde una ventana grabando todo lo que estás haciendo. Tú vas a tu trabajo y en el trabajo no eres muy cristiano como deberías, pero el investigador está grabando todo. Y el día pasa y tú estás viviendo tu vida como usualmente la vives. Y un día el pastor viene y dice, la persona que he seleccionado eres tú. Porque él no, acuérdate, él no dijo a quién ni cuándo. Y él dice, bueno,
Dice el nombre de la persona y dice, voy a presentar la vida de la persona en estas pantallas. Pregunta, si el seleccionado eres tú, ¿te gustaría que la iglesia viera un documental de tu vida? ¿Cómo vistes, cómo hablas, cómo reaccionas, lo que ves, lo que escuchas, todo, lo que haces cuando estás a solas? Y la iglesia entera está viendo todo. Pregunta, ¿te gustaría que la iglesia lo viera? Dice, no importa, mira, yo soy muy cristiano. Vean, aprendan de mí. No, vas a decir, o te levantes de aquí y nunca vas a regresar, porque te vas a sentir tan avergonzado de tu vida que ya no vas a querer volver. Pero digamos que el pastor viene y él tiene una relación especial con Dios y él toma la cámara y le dice, mira, Dios, como me lo ordenaste, aquí está la cámara. ¿Te gustaría que Dios viera un documental de tu vida? ¿Cómo te sentirías? Hermanos, Dios está viendo todo. Él no necesita un investigador privado. Él ve todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Él está viendo en vivo la transmisión. Y un día de estos venimos y comenzamos a cantar, Cristo, yo te amo. Y Dios dice, ¿quieres ver un documental conmigo? Es de tu vida, pero sigue cantando. Hermanos, Él ve todo lo que hacemos. Si tú no quieres que Dios vea este documental o la iglesia vea este documental, eso deja en evidencia que tu vida no es como Cristo, no andas como Él, ni permaneces en Él. A veces yo no permanezco como Él y estoy consciente. Yo sé que tengo actitudes muy feas a veces y tantos errores que he cometido en mi vida. Y ustedes también saben lo que han hecho en su día, en su vida, todo el tiempo. El problema es que Dios lo sabe. Él lo sabe todo. Y si esta noche yo he mostrado evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, igual que hizo Juan con esta iglesia que estaba confundida, y tú dices, incluso has pensado y dicho, es muy probable que yo no haya nacido de nuevo, es muy probable que el Espíritu Santo no esté en mi vida. Te tengo una buena noticia. La buena noticia, como termina Juan esta carta, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay una historia que me gusta y con esto finalizo, de verdad no quiero extenderme tanto, que me gusta mucho, está en Números, creo que en el capítulo 12, por ahí, no soy muy malo memorizando los capítulos. Israel estaba caminando en el desierto, Moisés los había sacado de Egipto, y después que Dios los liberara a ellos comenzaron a quejarse contra Dios. Ellos comenzaron a decir que estaban hartos del pan que Dios les estaba dando, del maná, y comenzaron a hablar mal de Moisés. Y no solamente hablaron mal de Moisés, sino que se atrevieron a hablar mal de Dios. Entonces Dios se enojó con ellos y decidió castigar a Israel. Y Él mandó serpientes al campamento, a mitad del desierto, para que mordieran a Israel por causa de su rebelión. Y las personas comenzaron a morir en cantidades absurdas. ¿Se acuerdan de la pandemia? Más o menos así moría la gente de Israel en ese entonces. Las serpientes llegaban, casi que por cada persona habían 2 serpientes y las personas morían y morían. Entonces Moisés vino, intercedió ante Dios
y les pidió que perdonara a Israel por su rebelión. Entonces Dios le mandó a Moisés y le dijo: levanta una serpiente de bronce, ponla en un asta es donde se ponen las banderas, y ponla a la mitad del desierto, a la mitad del campamento. Y Moisés, imagino, debe haber pensado: esto es una broma, ¿no? Las personas están muriendo por las serpientes y Dios me manda a que yo levante una serpiente de bronce. Pero Moisés no cuestionó la orden de Dios y lo hizo. Y no sé cómo le dicen, fundió la serpiente de bronce y levantó la serpiente en el campamento de Israel. Y dijo: de ahora en adelante, el israelita que vea esta serpiente y crea en el poder de Dios será sanado. Y así fue. Todo israelita que había sido mordido por una serpiente y miraba la serpiente levantada a la mitad del campamento y creía en el poder de Dios, era sanado. La historia no termina ahí, porque mucho tiempo después otra asta fue levantada en una montaña, y esta vez no era una serpiente. Quien estaba colgando de la asta era Cristo. Y Dios vino nuevamente por la rebelión de nosotros y dijo: de ahora en adelante, quien vea al que está colgando de esa cruz y vea la asta como la serpiente. ¿Recuerdan que la serpiente fue maldecida por Dios? Cristo fue maldecido en nuestro lugar, fue condenado en nuestro lugar, fue castigado en nuestro lugar. Y de ahora en adelante, el hombre o la mujer que vea a Cristo y crea en Él, tiene la vida eterna. Mira a Jesús, cree en Jesús, confía en Jesús, derrámate en Jesús. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo tiene la vida. Perdón, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pónganse de pie y vamos a orar esta noche. Es el fin de este mensaje. Si tú dices: creo que no he nacido de nuevo, ve a la cruz. Si tú dices: bueno, creo que he nacido de nuevo y las evidencias no están a tu favor, ve la serpiente en el desierto y cree en la salvación. Y si tú dices: mira, Dios, yo sé que tú me has salvado, nuevamente, sé que no estoy bien contigo, miro a Cristo y creo en lo que Él ha hecho. Quiero que cerremos nuestros ojos y un momento meditemos en el día de hoy. Desde que los levantamos, pensemos y conforme a las evidencias de la Biblia, comparemos cómo fue el día de hoy de nosotros y lo comparemos con las Escrituras. Y si tú dices: oh Dios, este día no ha sido muy de tu agrado, pero puedo ver a Cristo a lo lejos en el asta, colgado de la cruz, y yo he creído en Él. Y yo he creído en Él. Solo puedo creer, no puedo hacer nada, no tengo buenas obras y mi vida es un desastre. Solo puedo ver a la cruz y creer en tu salvación. Esta noche sé que esto no es lo que tú quieres para mí. Y Señor, me arrepiento este día. Me arrepiento de mi vida que no es como tú quieres. Oh Dios, no me gustaría que tuvieras un documental de mi vida. No me gustaría que vieras lo que hago cuando estoy a solas. Pero he visto al hombre que está colgando de la cruz y he creído en su salvación. Te pido que me perdones, porque tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres justo y puedo ver a lo lejos al hombre colgando de la cruz y sé que me vas a perdonar. Perdóname, Señor, y hazme una nueva criatura.
Si no lo soy, hazme una nueva criatura. Quiero ser como tú. Quiero ser como tu Hijo. Es mi ambición más grande, ser como tu Hijo. Amén. Démosle un aplauso al Señor en esta noche.